Ya. Ya. Muy bien, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes con todos. Les saluda el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso de Historia del Perú. Y esta semana tenemos una semana de repaso para la evaluación del segundo bimestre que se va a terminar realizando la próxima semana. Yo en realidad quería tomarles examen de todo el bimestre, ¿ya? Pero Jesús me dijo, no, no seas maleado, solamente los últimos 4 o 5 temas, ¿ya? Así que se está realizando por ustedes el repaso de los temas que van desde reformas borbónicas, rebeliones indígenas y criollas y el proceso de independencia. Creo que son los 4 o 5 últimos temas, pero deberían ser 8 o 9, ¿ya? Así que vamos a repasar rápidamente esto en un lapso de 12 preguntas. Por favor, varios de ustedes intervienen mucho y se les reconoce en momento de clase. Eso siempre se toma en cuenta para poder tomar sus notas de intervención oral. Así que hoy día los chicos que participan menos, en general todos, ¿ya? Ante las preguntas que se van poniendo, ustedes por favor vayan poniendo sus respuestas por el chat interno para tenerlos en cuenta y poder ver sus notas. Así que a mayores participaciones, mayor puntaje. ¿Ok, muchachos? Vamos con la primera pregunta entonces, ¿ya? Yo les voy a terminar leyendo la pregunta, ¿ya? Les voy a dar la alternativa y les voy a dar un tiempo mientras que ustedes ya van llegando a la respuesta para que me la pongan en el chat. Cuando yo llega hasta acá, hasta ahí se cierra los puntos que se pueden poner para esa pregunta. A ver, ¿ya? Luego yo les voy explicando el tema. Dice, 1. Las reformas borbónicas de España se realizaron en el siglo XVIII y tuvieron como objetivo. Entonces, ¿para qué se hicieron las reformas borbónicas? Es la pregunta. Entonces te pongo tres alternativas para que tú me termines poniendo cuál de esas es correcta. Dice, 1. Ya van poniendo las respuestas si es que ya la tienen en el chat privado. ¿Eh? Dice, 1. Ampliar los dominios coloniales de España. ¿Ya? O sea, la reforma borbónica se hizo para ampliar los dominios coloniales de España, ustedes dirán si es verdadero o falso. 2. Reorganizar la metrópoli y sus posiciones coloniales. Y 3. Reforzar el monopolio comercial. ¿Ya? Te doy entonces 20 segundos con cronómetro para que me termine diciendo cuál termina siendo tu posible respuesta ante esta pregunta. ¿Ya? A ver, dime tú. ¿Ya? 20 segundos nomás, ¿eh? Así que somos 33 alumnos en sala. Ya deberíamos tener 20 respuestas. Es una pregunta relativamente fácil. ¿Ya? A ver, 5 segundos más. Tengo 4 respuestas nada más de 33. 2 segundos. ¿Ya? Entonces, hasta la respuesta que entró ahorita, que es la respuesta de Rafael. Ya, la de Rocha, ya. La de Rocha, vamos a aceptar. Entonces, vamos a ver. Dice, el objetivo de las reformas borbónicas fueron, dice, 1. Ampliar los dominios coloniales de España. No. Recuerden que en el año de 1714, cuando tras la guerra de sucesión española, llega la familia Borbón de procedencia francesa al gobierno, el objetivo terminaba siendo primero modernizar al Estado. Bajo el criterio de la monarquía absoluta que Francia había tenido en el siglo XVII, el objetivo es que la figura del rey concentre el poder político de los señores feudales, las instituciones comerciales, los centros de estudio, la iglesia reconozcan su máxima autoridad. La idea era reorganizar el Estado, modernizarlo bajo la característica del absolutismo, pero además de eso, terminar estableciendo un mayor orden político y una mejor recaudación tributaria. De la misma manera que se hizo en España y se hizo durante algunas décadas, luego se va a comenzar a aplicar con fuerza eso mismo en el territorio americano. A eso también se le llama las reformas económicas en América. Pero el objetivo no era ampliar los dominios, el objetivo era gobernar bien, administrar bien los territorios que se tenían y mejorar la recaudación tributaria. ¿Desampliar los dominios coloniales? No, eso no, la 1 es falso, ¿ya? Si lo 1 es falso, anulamos la alternativa A, porque la A me dice 1 y 3. Como la A y la 1 no puede ser, ya puede ser. Dice 2. Reorganizar la metrópoli. Recuerden que metrópoli se le llama al reino que posee dominios fuera de sus territorios. España es una metrópoli porque tiene dominios extracoloniales, ¿ya? O sea, extraterritoriales en América. Reorganizar la metrópoli, sí, modernizar el Estado bajo el criterio absolutista, eso es correcto. Dice, ¿y sus posesiones coloniales? Por supuesto que sí, ¿ya? Porque las mismas reformas de modernización del Estado en España se aplicó en América.
sacando a los criollos de cargos de gobierno importantes, reemplazándolos con españoles, reorganizando el sistema comercial para una mejor recaudación tributaria, estableciendo la política o el decreto de libre comercio para que no solo el Callao tenga comercio con España en América del Sur, sino varios otros puertos más, etcétera, etcétera, de medidas. Entonces la 2 sí es correcto, ¿ya? Hasta ahí entonces la clave puede ser solo la B de beso, o la B o la C, o solo 2 o 2 y 3. La C, reforzar el monopolio comercial. Sí, ese es otro de los puntos. Recuerden, ya recuerden que a principios del gobierno Borbón, cuando se establece la llegada de los Borbón al poder, se le permite a Inglaterra una serie de beneficios comerciales muy limitados, venta de esclavos y venta de una cantidad limitada de productos. Pero luego eso se anula, ya se anula, y se mantiene el monopolio, el que solo España le puede vender productos a América. Ah, eso sí, para poder evitar el contrabando o reducir el contrabando existente, una de las medidas más importantes es el decreto de libre comercio. Más puertos entre España y América para un comercio más fluido, más rápido, ya menos costoso y por lo tanto con menos contrabando de por medio. Entonces, sí había un objetivo de reducir el contrabando y fortalecer el monopolio. ¿Ya? Con el decreto de libre comercio, por si acaso, no te olvides, lo hemos visto hace algunas semanas, no se tiene un libre comercio, no es que Perú tenga comercio con Inglaterra, con Italia, con Portugal, no, ya solo con España, pero a través de varios otros puertos más. Así que la clave en la pregunta número 1 termina siendo la B de besito, 2 y 3 terminan siendo respuestas correctas para esta alternativa. Así que la clave es la B, ¿ok? Entonces vamos a ver qué marcaron ustedes, ¿ya? Unos me decían la A, profe, 1 y 3. No, la 1 termina siendo incorrecto, no se buscan ampliar los dominios. Ah, uno de sus compañeros me dice la B, otro más, 3, 5. 5 personas me pusieron la B y otros me dijeron la D, la A, la C. ¿Ya? Así que hay que tener cuidado, hay que recordar más el tema. A ver, vamos. Dice, con las reformas borbónicas, pregunta número 2, y está en tu pantalla, tú lo estás viendo. ¿Ah? Con las reformas borbónicas, la creación de, ¿ya? La creación de los o las reemplazó a los o las, ¿ya? Los o las. Dice, los cabildos le reemplazaron a los corregimientos, alternativa A. B, las encomiendas reemplazaron a los corregimientos, alternativa C. Las intendencias reemplazaron a los corregimientos, alternativa D. Los corregimientos reemplazaron a los partidos. Entonces, 10 segundos más, ya me dieron 10 respuestas. Me parece bien, muchachos. Gánense su nota, ya gánense su nota. 10 segundos más para que me den respuestas. Son 33 en sala. Es fácil ganarse estos puntajes ahorita. Ya van 12. ¿Ya? ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás zombies? Lo vamos a llamar con Wi-Fi. Ya todos agárrense las manos, por favor. Hacemos una mesada así para que todo el mundo aparezca. ¿Ya? A ver, 14, 15. Ya, perfecto. Hasta la respuesta 16 de coronel vamos a terminar tomándola en cuenta. ¿Ya? Y la respuesta es fácil. ¿Ah? Recuerden que las reformas borbónicas establecieron varios cambios. Uno de esos cambios fue el tema territorial. ¿Ya? Fue el tema territorial. Recuerden que hasta antes de 1717 el virreinato peruano, abarcaba desde, abarcaba desde Panamá hasta Chile, o sea, toda América del Sur, excepto los territorios, de Venezuela y el Brasil. ¿Ya? Venezuela y el Brasil. Ahora, ¿qué es lo que pasó a continuación? Recuerden ustedes, muchachos y muchachas, que en el año 1717 la corona española estableció la creación de un nuevo virreinato, que es el virreinato de Nueva Granada, que abarcaba los territorios actuales de Ecuador, Colombia y Ecuador. Y en 1776 se terminó creando el virreinato del Río de la Plata, que abarcaba los actuales países de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. ¿Ya? Con eso, el virreinato peruano veía reducido su espacio territorial y por lo tanto los criollos limeños peruanos veían reducida su zona de influencia política sobre otras regiones. Además, se crean capitanías generales, zonas militarizadas en la zona de Argentina o en la zona de Venezuela y Chile ante posibles ataques realizables por parte de Inglaterra. Entonces, insisto, con la creación de nuevos virreinatos y capitanías generales, el entorno territorial del Perú se vio debilitado tremendamente durante esta época. Ahora, ese es uno.
¿ya? En la administración en toda América del Sur. Pero por otro lado, recuerden ustedes, ¿ya? Que el Perú estaba dividido en provincias, y esas provincias se les conoce con el nombre de corregimientos. Los corregimientos o provincias estaban formadas por ciudades donde vivían blancos, españoles, ya sean español peninsular o español americano el criollo, y otros pueblos de indios llamados con el nombre de reducciones. Con respecto al corregidor, ¿no? Que era el que dirigía el corregimiento, recuerden que se tenía cuatro funciones, ya no te olvides. El corregidor número uno es el juez en primera instancia, es el que resuelve las denuncias de la población de su corregimiento, lo cual puede ser apelado ante la audiencia, la Real Audiencia o el Consejo de Indias. Segundo, ya el corregidor es el que organiza la mita, o sea, él define a dónde van a ir a trabajar los indios, ¿ya? Mita minera, mita en los obrajes o en la producción textil, mita de plazas o construcción, mita de pongos como sirvientes, ¿ya? Él define eso. Él además, ya el corregidor, recuerden que, se me da un dato, él es el que recauda los tributos, y sobre todo el tema del tributo indígena, que era una de las principales fuentes de ingresos de la corona española por la tremenda población indígena que existía. Y el cuarto punto es que él hacía los repartos. ¿Ya? Recuerden que él obligaba a la población indígena a comprar productos que le eran poco útiles. ¿Ya? Pero recuerden que producto de las reformas borbónicas, por ejemplo, con el tema indígena, ya no se podía evadir el tributo indígena. Recuerden que antes yo lo evadía siendo forastero, me iba a otra ciudad diferente de mi nacimiento y no pagaba nada. Pero ahora la corona dice, todo indio y todo mestizo pagan tributo donde viven. Pero recuerdes eso. Así que ya no había forma de evadirlo. La corona española estableció que todos aquellos que tengan comercio y ganen plata tienen que pagar impuestos, y eso afectó al corregidor por el tema de sus repartos. Él antes no pagaba impuestos, sus ganancias eran limpias, pero ahora va a tener que pagarla, y eso va a terminar afectándolo tremendamente, tremendamente. ¿Qué pasó? ¿Ya qué pasó? La respuesta a eso terminó siendo, ya insisto, que ante el incremento o el pago de impuestos por el reparto, los corregidores comenzaron a vender más productos a los indios. Entonces, tenían los indígenas que pagar más por los repartos, y encima tenían que pagar el tributo indígena que ya no podían evadir, y encima tenían que pagar al cabal, al impuesto por el comercio, y los precios de los productos comenzaron a crecer. Los indígenas están hasta acá, y por eso es que se rebelaron mucho. Los indígenas en el siglo XVIII se van a rebelar tremendamente. Siendo la rebelión más brava, no te olvides tú, la de Tupac Amaru II. Esta brava rebelión de Tupac Amaru II hizo que el gobierno diga, ¿no? Si esta rebelión ha sido tan fuerte, una próxima rebelión ya va a ser incontrolable. Por eso mismo, ¿qué hay que hacer? Dijeron el gobierno español, vamos a eliminar a los corregimientos, el reparto, y el reparto, y vamos a reemplazarlo con las intendencias. Los 50 corregimientos que existían se fusionaron y terminaron haciendo 7 y luego una más, 8 intendencias para organizar el territorio peruano. Cada intendencia, que era una macro región, recuerden que la intendencia de Trujillo, por ejemplo, iba desde Guayaquil, ya de Guayaquil hasta Ancash, ya hasta la mitad de Ancash en la costa, pero también terminaba abarcando Amazonas, Cajamarca, o sea, toda la parte de la sierra de este lugar. Es un territorio gigante. Entonces, cada intendencia estaba conformada por lo que antes habían sido los corregimientos, ahora llamados partidos. Pero la pregunta es muy clara, y la respuesta de la mayoría de ustedes ha sido también correcta. Con las reformas borbónicas, la creación de las intendencias reemplazaron a los corregimientos. Era necesario eliminar los corregimientos porque la gente relacionaba al corregidor como el símbolo de abuso, ¿ya? Contra ellos, contra los indígenas, y por eso tantas rebeliones. Es en la pregunta número 2, la clave termina siendo la C de casa, como varios de ustedes han marcado de manera correcta. Muy bien, muchachos, me siento orgulloso de su conocimiento. Tienen un excelente profesor. ¿Ya? Pregunta número 3, ¿ya? Pregunta número 3. A ver, dice acá. Ordene cronológicamente la secuencia de las reformas borbónicas. Insisto, encuentra la respuesta, anda poniéndola en el chat interno, es tu nota, ¿ya? Ordene cronológicamente la secuencia de las reformas borbónicas comerciales de España durante el siglo XVIII. Entonces me dice, registro o reglamento de libre comercio, navío de registro y navío de permiso. ¿Ya? Entonces me está diciendo cuál termina siendo la más antigua, luego la segunda y luego la más reciente. ¿Ya? Ese es el orden cronológico que tienes que poner. ¿Ya?
Entonces, anda poniendo, te doy 10 segundos más, ya, van 6 respuestas, deberían haber 9, 10. Acá esto yo recuerdo que no lo he puesto en la PPT, pero sí te lo terminé mencionando, ya. A ver, 3 segunditos más para que termines dándome la clave. Ya, 8, a ver, 9, 11, ya, 12, me quedo hasta Mamani, ya, que me está dando su clave. Entonces, vamos a recordar. Insisto, insisto, cuando después de la guerra de sucesión española, el gobierno francés tiene el derecho de imponer a alguien en el trono de España, se impone a Felipe V, ya Borbón, en el gobierno. Pero en el Tratado de Paz de Utrecht a Inglaterra se le dieron algunos beneficios, ¿ya? Algunos beneficios fueron territoriales, se le dio Jamaica, Honduras, las islas de Mallorca, Menorca en España y el estrecho de Gibraltar. Pero, ya para la pregunta, a Inglaterra se le dio el derecho de asiento, vender esclavos africanos en el territorio americano y además de eso, tener una cantidad limitada de productos para vender en América. Eso momentáneamente rompió el monopolio, que es lo que le decía hace un rato. Una vez al año, ya los ingleses podían vender en la feria de Portobelo hasta 500 toneladas de mercancías. Hasta 500, como máximo, ya, como máximo. Y nada más, una vez al año, en la feria de Portobelo en Panamá. El problema estuvo de que los ingleses traían productos, pero en vez de tener 500 toneladas, traían 700, 800 productos de contrabando. Cuando Inglaterra, y sobornando evidentemente a funcionarios americanos. Cuando la corona española se dio cuenta de eso, anuló el navío de permiso y terminó creando el llamado navío de registro. Profe, ¿cómo era el navío de registro? El navío de registro es el hecho por el cual, ya, el hecho por el cual la corona española, ya la corona española decía, si tú Inglaterra vas a vender productos en América, en Panamá, hasta 500 toneladas, primero vas a pasar por España. Yo te registro, te superviso los productos y luego puedes venir al territorio americano. Entonces, primero es el navío de permiso y luego es el navío de registro. ¿Ok? Y luego de eso, muchos años después, en 1776, aparece, 1778, disculpa, aparece el Reglamento de Libre Comercio, en donde se establece que el monopolio se mantiene, ¿ya? Porque ya tras el navío de registro siguió habiendo contrabando, así que España anuló el ingreso del comercio inglés. Pero con el registro de libre comercio, recuerden, España seguía teniendo monopolio sobre América, o sea, solamente a España le podemos comprar productos, pero, con una cuestión especial, ya, con una cuestión especial. Eh, eh, Ahora ya no había exclusivismo. Espero recuerdes esa edad. El exclusivismo es el hecho por el cual solo 3 puertos podían tener comercio. Sevilla en España, Veracruz en México y Callao en el Perú. ¿Ya? Entonces, ¿qué se hizo? Ahora lo que se establece es que en América del Sur, por ejemplo, ya no solo el Callao puede tener comercio con España, sino que se aperturaron nuevos puertos. Guayaquil, Valparaíso, Río de la Plata, Puerto Ordaz, Portobelo y Cartagena. ¿Ya? 6 puertos en Sudamérica. Y en España estaba Sevilla, Cádiz, Badajoz, Almería. ¿Ya? Almería. Cataluña, Barcelona. Entonces, con eso se rompe el exclusivismo, pero se mantiene el monopolio. No te olvides que el Callao es un puerto muy perjudicado por la apertura del comercio con otras regiones, pero a España le conviene porque el comercio termina siendo mucho más fluido, mucho más directo, mucho más rápido, con un mayor control del contrabando y obteniendo una mejor recaudación tributaria que lo que España quería. Entonces, ¿cuál termina siendo el orden? La vía de permiso, la vía de registro, decreto de libre comercio. Entonces es 3, 2, 1 y eso está en la clave C de casa, que es lo que la mayoría de ustedes me han terminado marcando. ¿Ya? Por ahí alguien me decía la A, profe, otros me decían la D, ¿no? La clave termina siendo la C de casa, ¿ya? La C de casa, ¿ok? Vamos a seguir trabajando, muchachos, ¿ya? Bueno, están las rebeliones indígenas. Antes de pasar a las rebeliones indígenas, recuerden otras reformas borbónicas que terminan siendo importantes. Reforma borbónica importante, además de la reducción del virreinato y la creación de las intendencias, recuerden que también termina siendo ¿cuál? Reforma borbónica importante termina siendo la reducción de los criollos en puestos de gobierno importantes, siendo reemplazados en muchos casos por los españoles. ¿Ya? Medida importante termina siendo que el tributo indígena lo pagan todos los indios y todos los mestizos donde viven, ya no donde fue registrado su nacimiento, logrando la corona ampliar su base tributaria, pero perjudicando tremendamente el bolsillo de la población. ¿Ya?
que todo aquel que tenga comercio pague impuestos, de tal manera que las iglesias y los corregidores, ya ahora que tenían negocios, tenían que pagar tributos. Eso incluía caciques comerciantes como el mismo José Gabriel Condorcán, que también se va a ver afectado. ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más es importante para este proceso? También es importante, ¿ya? También es importante, ¿qué cosa? A ver, ¿ya? Que los virreinatos no puedan tener comercio entre sí. Y eso favorecía mucho a España, ¿por qué? Porque si se rompían los circuitos comerciales americanos, el, el obraje, la producción de ropa de Quito ya no podía llegar hasta Potosí, ya Río de la Plata, porque se terminó afectando esta ruta entre Nueva Granada, Perú y Virreinato del Río de la Plata. Con eso, los productos que antes se producían y se comercializaban internamente los tendría que vender España y España evidentemente se terminó beneficiando mucho. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Ya? ¿Qué más? Otra medida importante termina siendo la expulsión de los jesuitas, que no quisieron reconocer el poder absoluto del rey en el reino de Carlos III y Carlos III los terminó votando. El objetivo era hacerse del control de sus ricos negocios. ¿Ya? No te olvides tú también esas medidas. Entonces hay varios puntos de las reformas borbónicas que hay que tomar en consideración. ¿Ok? Ahora, las reformas borbónicas traen consecuencias. ¿Ya? Traen consecuencias. ¿Y cuáles van a ser las consecuencias? Por un lado, que los indígenas que se están viendo perjudicados comercialmente, evidentemente protestan. ¿Ya? Y no solamente los indígenas, sino que también van a terminar protestando los criollos afectados políticamente. Eso trae como consecuencia las rebeliones indígenas y las rebeliones criollas durante esta época. ¿Ya? No te olvides tú. Con respecto a las rebeliones indígenas, ya yo les decía en clase hace unas semanas, no te olvides tú, que las rebeliones indígenas fueron múltiples, ya se cuentan entre un número de 120, 130 o 180, va a depender del investigador que trabaja este tema, ya son muchas las rebeliones indígenas para este periodo. Pero, recuerden que las rebeliones indígenas vienen teniendo toda una serie de causales. Lo primero termina siendo el incremento del abuso sobre los indígenas por el tema fiscal o tributario, ya producto de la aplicación de las reformas borbónicas. Por eso le decía, la mayoría de estas rebeliones son antifiscales o antitributarias. ¿Ya? Lo segundo es que esa protesta se va a materializar contra el gobierno, pero ya que no es el rey ni el virrey, contra el corregidor principalmente van a terminar siendo las protestas de la época. ¿Ya? Y les decía también de que para que estas protestas terminen teniendo peso, se terminó difundiendo mucho los comentarios reales de los incas de Garcilaso y la Vega, donde se hablaba pues de un Tahuantinsuyo idealizado, te había mencionado, donde los incas eran buenos gobernantes y daban alimentos al pueblo si le faltaban recursos, y la gente cantaba y bailaba mientras trabajaba las tierras del Inca, y no había mendigos, alimentos no faltaban, así que este mundo idealizado va a terminar planteando la idea de un restablecimiento del Tahuantinsuyo, ¿ya? Del imperio incaico, y por eso es que varios caciques que van a ser los líderes de estas rebeliones se van a terminar autoproclamando, le decía, o reencarnación o descendientes de los incas. ¿Ya? Juan Santo Atahualpa es Apu Inca Huayna Cápac, Tupac Amaru II es el Incapi, ¿ya? Es Tupac Amaru I reencarnado, de acuerdo a las leyendas de los incas y Vilcabamba. Entonces, es parte de todo ese contexto y del uso de los mitos y de la religiosidad andina. ¿Ya? Recuerden que la mayoría de las acciones también son solo levantamientos. Es decir, la gente se ataca al corregidor el día que venga a cobrar tributos. Lo votan y se acabó. Ahí nomás acabó el levantamiento. Solamente era una cuestión contra el tributo antifiscal, momentánea, efímera. Pero hay otras rebeliones que van a durar más tiempo, más organizadas, que van a tener ideas de cambio con respecto al gobierno. ¿Ya? La pregunta acá es una pregunta diferente, más directa, pero estoy explicando varias cosas. Dice, relaciona correctamente los líderes de las rebeliones indígenas del 18 con el lugar donde dichos levantamientos sociales se produjeron. Entonces, ahí está. José Gabriel Condorcanqui, Juliana Paz y Francisco Inca. Y ahí me dice, Guaro Chile, Alto Perú. Así que, 20 segundos para que me termines dando tu respuesta. ¿Ya? 20 segundos. Rapidito, ¿no? Porque la respuesta termina siendo rápido. Sobre todo con dos personajes termina sacando rápidamente la respuesta. ¿Ya? A ver, 10 segunditos más. Tengo 11 respuestas de 34. ¿Ya? Así que tienen que haber muchas. Es una pregunta re fácil. Más adelante se están poniendo más complicaditos.
Muy bien. Tengo 15 respuestas de 34. Está Chávez. A ver, la relación es rápida. A ver, José Gabriel Condorcanqui, recuerden que inicia su rebelión con el asesinato del corregidor Arriaga del Cusco, en Orca, frente al pueblo, y termina proclamando lo siguiente, que el rey le ha dado a él potestad de rebelarse para establecer un mejor gobierno contra los funcionarios que terminaban siendo abusivos. Recuerden que él plantea la eliminación de la multa, el tributo indígena, los repartos y los corregimientos, y además de la eliminación de la esclavitud, intentando sumar población afrodescendiente a su levantamiento. ¿Ya? No te olvides tú. Recuerden que luego se produce el enfrentamiento con tropas realistas en Samaná, en cual se derrota, pero un error estratégico fue no haber tomado el Cusco y intentar ir hacia Bolivia para recuperar el Alto Perú hacia el territorio peruano. Recuerden que las tropas coloniales de Lima, con apoyo de varios caciques de la alta nobleza cusqueña, que no querían ser considerados como traidores, se pusieron del lado de los españoles y derrotaron a Tupac Amaru. Entonces, ¿dónde inició su rebelión? Recuerden que la rebelión de José Gabriel Condorcanqui va a iniciar en Cusco. Así que uno va con C. ¿Ya? Uno va con C. Luego recuerden que hay una segunda fase de la rebelión, la llamada fase de Mal, en la zona del Alto Perú, lo que vendría a ser Bolivia, con Juliana Pazo Tupac Katari a la cabeza. ¿Ya? Esta rebelión, con apoyo de varios caciques, terminó organizando y movilizando mucha gente y presionando a la ciudad de La Paz, pero tuvo entre sus inconvenientes la pelea entre Tupac Katari y Diego Cristóbal Tupac Amaru por el liderazgo, lo que debilitó a este levantamiento. Así que Juliana pasa, se va a producir su levantamiento en el Alto Perú, en la fase de Mara de la rebelión de Tupac Amaru. Y la rebelión de Francisco Inca es la rebelión de Huarochirí de 1750, uno de los primeros levantamientos grandes contra la corona española establecido durante este periodo. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es 1C, 2B, 3A, y por lo tanto la clave es la E del sitio. ¿Ya? Así que, ¿qué han marcado ustedes? Algunos me ponen la D, ya otros me ponen la C, pero la mayoría está marcando la B de beso. ¿Ya? Muy bien, muchachos. ¿Ya? Pero no se pueden haber equivocado con esa moneda José Gabriel Condorcanqui en el Alto Perú. No, pues como José Gabriel Condorcanqui en Cusco ya prácticamente estaba la respuesta. ¿Ya? Así que vamos a la pregunta número 5. Dice, ya, salimos de la rebelión indígena. No se olviden, la rebelión de Juan Santo Atahualpa es la rebelión que destaca por haber sido la más prolongada en tiempo y por la participación de pueblos amazónicos, ¿ya? Que se unen a ese levantamiento. La rebelión de Tupac Amaru es la rebelión más violenta que se produce en el siglo XVIII. Y no se olviden que es una cuestión importante, porque tras la rebelión de Tupac Amaru, tan violenta que se había terminado produciendo, la corona española decide tomar algunas medidas para calmar futuras protestas. Por ejemplo, ¿qué estableció la corona española? Estableció la eliminación de los corregimientos, ¿ya? Y de los repartos que los corregidores hacían para calmar la situación. La corona española también estableció la creación de las intendencias y de la audiencia de Cusco, un centro judicial donde la gente pueda terminar reclamando por los derechos que quiere, ¿ya? Y evitar rebeliones a futuro. Se elimina la circulación de los comentarios reales de los incas porque se consideraba un texto subversivo y se elimina el uso de vestimenta de carácter inca para evitar de que otra gente se proclame como reencarnación de los mismos. Ya no te olvides tú, entre otras cosas, ya, entre otras cosas. Las violencias indígenas se calman, pero luego aparecen los levantamientos criollos. Cuando hablamos de los levantamientos criollos, aquí hay una pregunta, ¿no? Que me dice, ya, que me dice, a ver, me dice, entre los precursores criollos peruanos se formó una institución que estudiaría la realidad y difundiría conocimientos de nuestra cultura, fomentando así ideas de amor a la patria. Dicha institución fue, ya dicha institución fue. Repito, la pregunta me está diciendo, en el Perú, un grupo de criollos forma una institución y comienza a estudiar la realidad peruana. ¿Ya? ¿Y cuál termina siendo esa? Es una pregunta relativamente fácil, ¿no? Porque está al principio de ese tema de las reuniones criollas. Así que te doy 20 segundos más para que me termines dando la clave. Yo tengo 11 respuestas, repito, ¿ya? Somos 34, por cada una debería haber eso, debería haber 20, 25 respuestas, ¿ya? Que hagan su nota. Tienen que estar atentos acá, muchachos, tienen que estar vivos.
Tenemos 15 respuestas, ya, hasta Santa Cruz, que nos está dando como clave la C. Entonces, recuerden ustedes, cuando hablamos de las rebeliones criollas, recuerden que lo primero que les había mencionado es que los criollos estaban divididos en tres bandos. Los criollos fidelistas, que eran la mayoría de los criollos en el Perú y sobre todo en Lima, leales a la corona española y de acuerdo con todas las medidas del rey, sin hacer ningún tipo de cuestionamiento, ¿ya? Recuerden que ellos eran leales porque eh, el, a ver, sus títulos de nobleza, sus tierras en propiedad, sus cargos de gobierno, sus actividades comerciales dependían precisamente de su relación con España y no querían independizarse de ella, ni se atrevían a reclamar ya que el gobierno estuviera haciendo algo mal porque si no podían, repito, tenían el miedo de perderlo todo. Por otro lado está el grupo de los llamados reformistas, ¿ya? Los reformistas son aquellos que consideran que está bien que continúe el gobierno del rey, pero con algunas reformas o cambios, y los separatistas son los que tienen independencia. Lo otro que les planteaba, ya, es que vamos a terminar encontrando que los criollos podían ser, ya aquellos contestatarios contra el gobierno podían ser precursores y próceres. ¿Quiénes son los precursores? Son los ideólogos, los intelectuales, los que plantean ideas de cambio. Los próceres son aquellos que terminan realizando acciones militares de lucha, ¿ya? En el caso de los precursores tenemos dos tipos. Tenemos los precursores eh, reformistas y los precursores separatistas, ¿ya? En el caso de los precursores reformistas, tenemos a quién? Tenemos a la sociedad amantes del país. La sociedad amante del país estaba conformada por varios intelectuales importantes, como por ejemplo Toribio Rodríguez de Mendoza, que es el director del Real Convictorio de San Carlos, está Hipólito Unanue, director del Colegio de Medicina de San Fernando, y se encuentra José Baquijane Carrillo, profesor de Derecho en San Marcos, y además de eso, juez u oidor de la Real Audiencia Civil. Recuerden que este grupo va a terminar promoviendo la publicación de una revista de tendencia ilustrada llamada como el Mercurio Peruano. El Mercurio Peruano. Y el Mercurio Peruano es una revista de ese tipo, como si se describiera la pregunta, donde se va a terminar primero dando a conocer las propuestas de reforma para el país. Y una de las reformas que les hablaba era el higienismo, ya la limpieza pública, el recojo de los desperdicios de la ciudad, la limpieza de las acequias para que la gente pueda terminar consumiendo el agua de las mismas, el terminar teniendo un cementerio fuera del centro de la ciudad y que ya no se entierre más gente en las iglesias o en sus afueras, ya, para poder evitar el miasma, la difusión de las enfermedades. No te olvides tú. Pero así como está ello, ya así como está ello, hay otro punto a tomar en consideración. Recuerden que en esta revista se comienza a hablar del estudio de las intendencias. Entonces se comienza a hablar de qué? Se comienza a hablar de la intendencia de Lima, provincia Ollón, ¿ya? O provincia Huarochirí. Se comienza a hablar de cuánta gente vive ahí, cuáles son sus ríos, sus minas, sus platos típicos, sus festividades, aquí está Toque Virgen le termina rindiendo culto, etc. Era una forma de ir conociendo, ya conociendo el país e ir reconociéndose como parte de él, ya ir reconociéndolo como patria. Todavía no se habla de independencia, porque ese es un grupo de reformistas nada más, pero sí hay una propuesta, ya una propuesta de ir conociendo el Perú cada vez más y mejor. Y así como están ellos, recuerden que luego aparecen los intelectuales o los precursores separatistas. Y cuando hablamos de los separatistas, estamos hablando de los que tienen independencia entre los peruanos, porque la pregunta habla de los peruanos. Recuerden, tenemos a alguien de influencia local, como es José Larriba Agüero, con sus 28 causas de independencia americana. Y más adelante tenemos a alguien más importante, que es Juan Pablo Vizcarra Guzmán, con la Carta de los Españoles Americanos. Recuerden que este documento, difundido por parte del venezolano Simón Rodríguez, se va a terminar convirtiendo en el documento más influyente, más importante, a favor de la independencia criolla americana contra España. Recuerden que en ese documento se hablaba de todo. Se hablaba de, por ejemplo, que gracias a la razón de la ilustración se ha terminado alcanzando la madurez de los criollos y por lo tanto el derecho de poder gobernarse en relación a España. También se habla de qué? También se habla de que si bien somos hijos de España, por el idioma, la religión y la cultura occidental, recuerden que somos hijos de padres ausentes, porque ni la reina, o sea, ni España, ni el rey estuvieron con nosotros en América. Así que adaptados a una nueva geografía, clima y características culturales diferentes, hemos tenido una nueva madre, que es América, una madre adoptiva a la cual hemos aprendido a querer y vamos a defender promoviendo su independencia. Todo ese discurso es parte del discurso de
Juan Pablo Vizcarra Guzmán en la Carta de los Españoles Americanos. Pero la pregunta iba por otro lado. La pregunta era, ¿cómo se llama esa institución en donde estaban estos intelectuales que buscaban el amor a la patria, conociéndola a través de sus estudios? La cual terminaba siendo la Sociedad Amantes del País. No te olvides tú, la clave del besito, que es lo que muchos han marcado. Entonces vamos a revisar rápidamente. Algunos me dicen la C, ¿ya? Porque la C, ¿por qué? No es la sociedad patriótica, no, la sociedad patriótica aparece luego, ¿ya? La sociedad patriótica, recuerden que se produce durante el protectorado de José de San Martín. Y en la sociedad patriótica, recuerden que el tema principal terminó siendo el primer debate político del Perú. ¿Qué tipo de gobierno deberíamos tener? Si una monarquía constitucional como la planteaba San Martín, Bernardo Monteagudo, o una república como la defendió José Faustino Sánchez Carrión. Ya no te olvides tú. Pero Fideicomiso de San Carlos, recuerden que terminó siendo creado con las reformas borbónicas para difundir las ideas de la ilustración en el Perú. Pero recuerden que era una idea del despotismo ilustrado, del regalismo. Ilustración sí, planteando reformas ya en el gobierno sí, pero no independencia. Ya no te olvides tú. Entonces la mejor clave en la pregunta número 5 termina siendo la B de besito. ¿Ya? Vamos, pregunta número 6. Ya, lee conmigo. Dice, ordene cronológicamente los hechos relacionados a la historia virreinal en las dos primeras décadas del siglo XIX. ¿Cuáles son las dos primeras décadas? De 1800 a 1809 sería la primera década, y de 1810 a 1819 o 1820 la segunda. Entonces, la pregunta es, ordene cronológicamente. ¿Ya? Anda ya buscando la clave. Ya me dio uno, me ha dado su clave. Uno, promulgación de la Constitución Liberal de Cádiz. ¿Ya? Dos, primer grito de libertad de Tacna. Tres, llegada de José de San Martín al Perú. Y cuarto, muerte de Mariano Melgar. ¿Ya? Entonces, orden cronológico de esos cuatro eventos. ¿Ya? Dame tus claves, 30 segundos para que me termines dando tu clave. A ver, tengo 6 respuestas de 34. Dame tus claves, dame tus claves. No se pierdan los puntos, estamos sobre el día de oferta. ¿8 respuestas? Ya. 15 respuestas. Muy bien, muchachos. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál es este más antiguo, cuál es más reciente? ¿Ya? ¿Cuál es más antiguo y cuál es más reciente? ¿Ya? A ver, promulgación de la Constitución de Cádiz. ¿De cuándo es la Constitución de Cádiz de tendencia liberal? Recuerden que esta nace en 1812. En 1808, Napoleón Bonaparte invade España, ¿ya? Y pone a su hermano José en el gobierno. Recuerden que esto automáticamente terminó generando rechazos. El rechazo se observa, ya el rechazo se observa a través de la guerra de independencia y a través de la guerra de independencia española, pero también a través del movimiento juntista, ¿ya? Es decir, un rechazo de carácter político. En diferentes provincias argumentando que no reconocían a José Bonaparte como rey, entonces aparecen pequeños congresos locales. La Junta Central Suprema, que es una suerte de Congreso Nacional, convoca a las Cortes de Cádiz, con representantes de España, Filipinas y América, y esta Corte de Cádiz va a terminar teniendo como tarea el establecimiento de la Constitución, la Constitución de 1812. ¿Ya? Pues no se olviden, ¿eh? Esa Constitución liberal, es la que va a terminar generando una serie de cambios, porque planteaba que los españoles americanos y los españoles peninsulares terminaban siendo iguales ante la ley, que se eliminaba el tributo indígena, ¿ya? Y que además se establecía una monarquía constitucional.
Eso es en 1812, ¿ya? No te olvides tú. Entonces, 1812 es la primera. Primer grito de libertad de Tacna. Recuerden que, producto de lo que está sucediendo en España, en América aparecen las juntas de gobierno. Diferentes ciudades ya de América, aparecen criollos que planteaban que rechazarían un posible gobierno o invasión francesa sobre ese territorio americano. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? Entonces, no se olviden ese dato. Ahora, lo que tampoco deben olvidar es que si bien aparecieron juntas de gobierno en Chuquisaca, Bolivia, y luego en la ciudad de La Paz, Montevideo, Buenos Aires, Quito, Santiago, ¿ya? Recuerden que en el territorio peruano terminaron apareciendo algunos levantamientos armados en algunas zonas del país. Por ejemplo, el primer grito de libertad con respecto a España se produce en Tacna en el año 1811, ¿ya? 11. Y eso lo terminó estableciendo Francisco de Sela, no te olvides tú, con una rebelión en un cuartel, que duró solamente 5 días, ¿ya? Así que el primer grito de libertad en Tacna, Francisco de Sela, 1811. Constitución de Cádiz en el 12, la rebelión de Cela en Tacna en el año 11, un año antes. Llegada de José de San Martín del Perú, a ese 1820. Después de que fracasaron los levantamientos peruanos en el sur y el intento argentino por llegar al territorio peruano, vía Bolivia, recuerden que se establece la corriente libertadora del sur, pasando por Chile para terminar llegando al territorio peruano, ¿ya? Y recuerden que ya se logra la independencia de Chile tras la batalla de Maipú y luego se entra al territorio peruano con San Martín en 1820, ¿ya? 1820, desde la Constitución de Cali en 1812, la rebelión de Tacna en 1811 y San Martín en el 20, y ya vas viendo cuál termina siendo la respuesta. Dice, la muerte de Mariano Melgar. Recuerden que las rebeliones peruanas en el sur terminaron siendo 4. La de Cela en 1811 en Tacna, la de Crespo y Castillo en 1812 en Huánuco, la rebelión de Payarrelli en Tacna en 1813, y luego la rebelión de los hermanos Angulo y Mateo Pumacahua en Cusco de 1814 y 15. Pero recuerden que esta última rebelión se amplió por Puno, se amplió por Moquegua, se amplió por Arequipa, y en Arequipa es donde destaca la figura de Mariano Melgar. Entonces, ¿cuál sería el orden? La rebelión de Tacna en 1811, Constitución de Cali en 1812, muerte de Melgar en el año 14 y luego San Martín en el año 20. Entonces la clave termina siendo 2143. ¿Ya? 2143. ¿Cuál es la clave entonces? La clave termina siendo la B de besito, que está en la alternativa B de bandera. ¿Ya? La B de bandera, 2143. Así que B de bandera han debido responder. Algunos me dicen la C. O sea, me dicen que es más antiguo la idea de San Martín antes de la muerte de Melgar. No, no es así, ya no es así. Así que no se olviden, la clave termina siendo la B de bandera. Así que nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? Pregunta número 7. Ya vamos a la siguiente diapositiva con la pregunta número 7. Dice, al ver rechazadas sus propuestas de independencia pacífica, San Martín decidió llevar a la práctica acciones militares. ¿Ya? Dice, para ello San Martín estableció el control de la Sierra Central del Callao y el norte de Lima, con el objetivo de... Ya varios de ustedes ya tienen su clave, ya están marcando. Muy bien, muchachos. Dice, A, el objetivo de San Martín era A, obtener un gran apoyo popular e indígena a las acciones patriotas. B, desplazar a las fuerzas realistas en favor de acciones patriotas. Es decir, que la gente se pasen del bando español al bando de la independencia. La C, poner fin a la incursión militar de las tropas bolivarianas sobre el territorio peruano. O D, desabastecer de alimentos a Lima y presionarla en favor de la independencia. Repito la pregunta y al terminar de leerla, ya tienes que darme tu clave, porque ya deberías tener la clave. Dice, al ver rechazada su propuesta de independencia pacífica, San Martín decidió llevar a la práctica acciones militares, ¿ya? Para ello, San Martín estableció el control de la Sierra Central del Callao y el norte de Lima con el objetivo de A, obtener un gran apoyo popular indígena en acciones patriotas. B, desplazar a las fuerzas realistas en favor de acciones patriotas. C, poner fin a la incursión militar de las tropas bolivarianas sobre el Perú. O D, desabastecer de alimentos a Lima y presionarle en favor de la independencia. ¿Ya? 10 centavos más para que tengas una respuesta. ¿Ya? 10 segundos más. ¿Ya? 10 segundos más. Yo tengo 9 respuestas de 34. ¿Ya? 9 respuestas. Así que
Necesitamos más. Tú notas, muchachos. Van 9, suban, suban, suban. ¿Cuál fue el objetivo de las acciones de San Martín al tomar la Sierra Central del Callao y el norte de Lima? ¿Ya? 3 segundos más, tengo ya respuestas. Ahí nos quedamos entonces, hasta la respuesta de Mamani. ¿Ya? Entonces, ¿cuál fue el objetivo? ¿Ya? ¿Cuál fue el objetivo de estas medidas que está tomando San Martín? ¿Ya? Y la respuesta, espero que no te hayas olvidado. San Martín tiene su base militar en Pisco, en Ica, y puede atacar la ciudad de Lima, pero su temor era que las tropas españolas, una parte de las tropas españolas ubicadas en Cusco, se sumen a las fuerzas limeñas y sea más difícil de derrotarlos. Por eso es que Antonio Álvarez de Arenales se le va a terminar dando un batallón de argentinos y chilenos y una fuerte caballería para que tome la Sierra Central e impida el paso de las tropas eh, de, desde el Cusco hacia Lima. Pero muchos de los chilenos y argentinos terminaron desistiendo, no soportaban la altura, y lo que hizo Álvarez de Henares terminó siendo pedirle el apoyo a una buena cantidad de indígenas, argumentando que se les iba a eliminar el tributo indígena cuando acabe la lucha de independencia. Si bien esto termina siendo una buena respuesta y por eso que varios están marcándome la de obtener un gran apoyo popular indígena de las zonas patriotas, recuerden que la pregunta no solo va a la expedición a la Sierra Central. Recuerden que ya el almirante Cochrane toma el Callao y San Martín toma el norte de Lima, formando una nueva base militar en Huaura. Y de esa manera rodea a la ciudad de Lima, ya bloqueando el puerto y bloqueando el acceso de las chacras y alimentos desde la zona de la sierra y la costa hacia Lima. Como menos alimentos y menos recursos habían, estos comenzaron a escasear y a encarecerse. Y al ser caros, ya el pueblo se ve afectado y le echa la culpa al gobierno virreinal de lo que viene pasando. Ya lo que viene pasando. Entonces, lo que está haciendo San Martín es debilitar y desprestigiar al gobierno frente al pueblo para que el gobierno, digamos así, sintiéndose amenazado, sin recursos y ante una protesta, pues termine aceptando la independencia. Y fue más o menos lo que pasó, porque recuerden que ante todo este bloqueo, ya las protestas populares fueron muy fuertes, pero los militares realistas se enfrentaron a su gobierno en el motín de Ajapuque. Se dio un golpe de Estado entre los propios españoles, ya no te olvides tú. Y ante ese golpe de Estado, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Número uno, hay un nuevo virrey que es la Serna y San Martín conversa con él en la conferencia de Punchauca, aunque sin tener resultados. Aunque sin tener resultados, no te olvides tú. Y producto de eso, cuando la Serna regresa a Lima, se da cuenta que la protesta popular es muy grande y si la gente no tiene los alimentos que quiere, se va a terminar rebelando. Por eso es que la Serna se va hacia el sur, a Cusco, a reorganizar sus fuerzas, y en Lima, la nobleza limeña se muere de miedo de lo que está pasando. La protesta popular, negros en el norte, indios de la sierra, movilizándose hacia Lima, exigiendo que se elimine la esclavitud y el tributo indígena que se les había prometido. Ante esa presión, los nobles le piden a San Martín que proclame la independencia de Lima, así que San Martín entró como un libertador, como un héroe, no como un problema, no como un terrorista. Así que la mejor, o el mejor de los objetivos de toda esta acción militar fue rodear a Lima, desabastecer de alimentos y presionar por parte del pueblo al gobierno para establecer cambios. Así que la mejor clave termina siendo la D de dedo que han marcado muchos de ustedes de manera muy adecuada, ¿ya? Muchachos y muchachas, ¿ya? La D de dedo termina siendo la clave en esta pregunta. Muy bien, ¿ya? Así que no te olvides, esa es la pregunta número 7. Nos vamos a la pregunta número 8, ¿ya? Otra pregunta grande. Y seguimos hablando de San Martín. Recuerden que tras la independencia van a ser un periodo llamado con el nombre de protectorado. ¿Ya? Entonces la pregunta es muy directa, la pregunta es un verdadero y falso sobre el protectorado. Dice acá. A ver, ¿qué dice muchachos? Dice, luego de la proclama de Lima el 28 de julio de 1821, o de la independencia, creo que está, San Martín establece el protectorado. Al respecto señala que enunciados se van a desarrollar durante esta etapa. ¿Ya? Verdadero y falso. Dice, Hipólito Unanue es nombrado ministro de Hacienda, mientras García del Río ministro de Guerra. 2. Se estableció la ley de vientres que otorgaba la libertad a todo esclavo a partir del 28 de julio de 1821. Tercero, se convocará el primer Congreso Constituyente. Para las juntas preparatorias se eligió como presidente Teodoro Rodríguez Mendoza. 4. Se crea la Orden del Sol con el objetivo de fomentar las ideas republicanas en la sociedad peruana. Y 5. Se funda la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Ya?
20 segundos, ¿ya? O 30 segundos para que le termines de dar vueltas precisamente a esta pregunta y puedas darme tu clave, ¿ya? Gánese su puntaje, son respuestas fáciles. Hay una nomás que podría ser un poco complicada, que es la 3, ¿ya? Pero a ver si tiene buena memoria y si pueden ir descartando con las alternativas que están ahí. A ver, 10 segundos más. Tengo 9 respuestas. Son 33, muchachos. Deberían haber 15, 16, 18, 20. Ya, lo dejaron en 9. Entonces vamos a ver. Me están poniendo en la mayoría la clave. Unos me ponen de dedo, otros me ponen de beso. Ya, entre B y B me están poniendo la mayoría. Por ahí hay un C, pero la mayoría pone B y B. Entonces vamos a ver. Me dice, ¿cuál es verdadero y falso? Dice, en el tema político, recuerden que el objetivo de la Sociedad Patriótica del Protectorado es eh, establecer un gobierno transitorio para que la gente apruebe, para que el pueblo apruebe la formación de una monarquía constitucional, que era el plan de San Martín. San Martín no lo quería imponer, repito, quiere que la gente lo apoye. Ahora, en el aspecto político, recuerden que estaba formando el Estado. Entonces se van a crear ministerios. Por ejemplo, nacen tres. Ministerio de Guerra y Marina lo dirige Bernardo Monteagudo. El Ministerio de Relaciones Exteriores, García del Río, y el Ministerio de Hacienda o Economía lo dirige Hipólito Unanue. Entonces el A1 es falso, ¿ya? El A1 es falso. ¿Por qué? Porque Unanue sí es ministro de Hacienda o Economía, pero García del Río es ministro de Relaciones Exteriores, ¿ya? Si la 1 es falso, entonces la A y la B no pueden ser claves, porque dicen que tiene que contener la 1, ¿no? Y la 1 es falso, ¿ya? La 2 también debe ser falso, porque no está en ninguna de las dos alternativas, ni la C ni la D. Dice, 2. Se estableció la ley de vientres que otorgaba la libertad a todo esclavo a partir del 28 de julio de 1921. Falso, porque no es a todo esclavo. Recuerden, la ley de vientres o de libertad de vientres que decía, el esclavo es esclavo porque tiene sangre esclava, pero los hijos de los esclavos nacidos a partir del 28 de julio nacen libres, ¿verdad? Entonces la ley es solamente para los hijos de los esclavos, que además tienen que mantenerse viviendo con sus padres y por lo tanto trabajando para los amos hasta que cumplan mayoría de edad, que era 25 años. Entonces no todos van a terminar siendo libres. Entonces, repito, 1 y 2 son falsos. La 3 tiene que ser verdadera, ¿no? La 3 y la 5, tienen que contener esas dos, la C y la D. Dice, se convocará el primer Congreso Constituyente. Para las juntas preparatorias se eligió el presidente teoría de Te explico. Otra característica política del protectorado es que se establece el estatuto provisorio. El estatuto provisorio es una suerte de leyes básicas para la nueva constitución que se va a ir formando en el Perú, ¿ya? Pero además, pero además de eso, recuerden, que el gobierno peruano tiene otro punto importante, la formación de la Sociedad Patriótica de Lima. La Sociedad Patriótica fue creada con un grupo de intelectuales y científicos peruanos que fueron convocados supuestamente para publicar sus conocimientos a través de una revista. Pero en realidad lo que se quiso, ¿ya?, es que ellos terminen a través de propuestas, a través de ensayos, a través de escritos, terminen respaldando la idea de la monarquía constitucional que San Martín deseaba. La cuestión está que Bernardo Monteagudo y varios otros intelectuales apoyaron la monarquía constitucional, pero otros intelectuales como José Faustino Sánchez Carrión la van a terminar rechazando. Recuerden que él planteaba de que no debemos pasar de las manos protectoras del rey de España a las manos protectoras del rey de Perú. Si hemos sido libres es para poder tener un gobierno libre, que el pueblo elija su sistema de gobierno a través de la república. La idea republicana comienza a tener peso y se produce el primer debate político nacional en la Sociedad Patriótica de Lima, no te olvides esto, ¿ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta cuando hablamos de San Martín? Desde el punto de vista político también está la libertad de imprenta, está la creación de la Biblioteca Nacional, está el himno nacional, la primera bandera, el primer escudo, etc. Ya todo eso es parte
de esos temas que se van a producir en el gobierno del protectorado. Ahora, recuerden que además hubieron dos problemas. Se pidió un préstamo a través del ministro García del Río de Inglaterra, pero además de eso, también él iba a Europa para buscar un príncipe para que se convierta en el rey de Perú. Eso terminó siendo denunciado ya con molestia en la Sociedad Patriótica de Lima, porque los intelectuales de esa institución decían, ¿para qué me hacen a mí discutir qué tipo de gobierno quiero si ya están trayendo un príncipe para que sea rey de Perú? Y peor, lo están trayendo o lo quieren traer de España. Tomen en cuenta que eso generó un aclaramiento muy fuerte y un rechazo a San Martín. San Martín estaba con Simón Bolívar en la conferencia de Guayaquil, en donde se le está cediendo al reciente creado territorio de la Gran Colombia, la provincia de Guayaquil, pero además de eso, y el punto más importante es que se termina estableciendo la presión de Simón Bolívar para entrar al Perú, derrotar a las fuerzas realistas y no quiere ver a San Martín por acá. Recuerden que cuando San Martín llega a Lima, lo acusan de traidor, ya, de querer que España nos siga gobernando, y por eso es que San Martín se retira del Perú, pero formando el primer Congreso peruano. Cuando se forma el primer Congreso peruano, el personaje que le toma juramento a los nuevos congresistas es Toribio Rodríguez de Mendoza, un intelectual muy respetado por todos, llamado como el maestro de los próceres de la lucha de independencia, y por eso él dirige la llamada Junta Preparatoria. Así que la tercera sí es correcta, la tercera sí es correcta. La 3 está bien. La 4 es la que define la clave. Dice, se crea la Orden del Sol con el objetivo de fomentar las ideas republicanas de la sociedad peruana. No, ¿ya? Recuerden que San Martín establece la eliminación de los títulos de nobleza españoles. O sea, la gente ya no podía llamarse conde, duque o marqués. ¿Ya? Los títulos de nobleza que tenían se eliminaban. Porque ahora todos somos iguales ante la ley. ¿Ya? Como se estableció ello, pero San Martín quería establecer una monarquía, dijo, ¿cómo reemplazo los antiguos títulos ya con la gente de poder y que me sigan apoyando? Entonces San Martín dijo, bueno, lo vamos a reemplazar con la Orden del Sol. Todos aquellos que hayan apoyado la independencia se le daba la Orden del Sol, pero no todos, no las hermanas Toledo que pelearon en Pasco, no Micaela de la Bastilla, no ninguno de ellos, ya no indígenas, no la Huachaca, no Quiteñavica, no, esos no. Solamente era para la gente de la élite para que respalden la monarquía constitucional, no la república. Entonces la 4 es falso. Si la 4 es falso, entonces la D no puede ser clave. ¿Ya? ¿Cuál queda? La 5. Segunda Biblioteca Nacional de Perú, eso sí es verdad. Entonces, ya la clave termina siendo la C. 3 y 5. ¿Ya? 3 y 5, clave C de casa, es la clave de esta pregunta. ¿Ya? Entonces, repito, muchos habían marcado D y B, D y B, D y B, pero solamente hay una persona que marcó la C de arranque, ya así sin miedo al éxito. Fue Hanhachi, ya Hanhachi. Muy bien, Lisette. ¿Ya? Entonces ahí tenemos una persona. Al final también lo terminó poniendo Rafael, ¿ya? Así que la clave termina siendo la C de casa, no te olvides. No te olvides. Pregunta número 9, ¿ya? Cuestión 9, ¿ya? Así que vamos, la pregunta no es una pregunta bien directa también, ya bien directa. Dice, durante el periodo del protectorado se buscó conseguir nuestro primer préstamo extranjero. Ya te lo dije hace un rato, ¿ya? Durante la época de San Martín en el protectorado se buscó tener nuestro primer préstamo internacional, ¿ya? Petición que se hizo al Estado B. ¿A quién le pedimos plata para que nos termine prestando ante el nuevo gobierno de Perú? A Italia, Francia, en la B, la C España o la D Inglaterra. A ver, ¿cuáles son tus claves? Por ahí habían 4 respuestas. A ver, 30 segundos más para que me responda. Esta es facilita. Ya es una pregunta regalo. ¿Cuál es el país que le pedimos nuestro primer préstamo externo? Ya nuestro primer préstamo externo. Te dije, el ministro de Relaciones Exteriores del Perú, Manuel García del Río, terminó siendo enviado a Europa con 2 objetivos. Uno conocido, pedir un préstamo y ahí está la pregunta, ¿a qué país? Y la otra era traer un príncipe para que se convierta en rey del Perú. O sea, ¿por qué traer un príncipe? ¿Por qué no se puede nombrar un rey de Perú entre los peruanos? Bueno, lo que pasa es que para ser rey es necesario, de acuerdo a la legislación y de acuerdo a la época, que tengas sangre real. Ya, yo siempre digo eso, sangre real. Tienes que tener sangre real, ya, sangre de reyes. Para que seas rey tienes que ser de familia reinante. ¿Ya?
Por eso es que se le pidió a Rusia, a Portugal, a Inglaterra, a Francia, que nos manden un príncipe, pero nadie quiso en España. Ya en España. ¿Por qué? Porque en Europa se estaba viviendo el periodo de la restauración. Se está restableciendo el absolutismo, se rechazan las medidas liberales, se terminó atacando todo lo que fue la Revolución Francesa y se pasó por Europa, no olvides esto. ¿Ya? Por eso es que se buscaba un príncipe europeo. ¿Ya? Ya pasó buen tiempo y me han dado 6 más 4 que habían antes 10 respuestas. ¿Ya? ¿Y la clave cuál es? Facilita, la clave termina siendo Inglaterra. Ahí nadie puede haber fallado, ¿no? Ya recuerden, vamos a terminar haciéndonos dependientes de Inglaterra por este préstamo que le vamos a terminar. Eso lo pedimos, sí, nos lo dieron, no. Ya, no, porque nos lo negaron, no. Lo que pasa es que sí aceptaron darnos un préstamo, pero como sucedió esta cuestión de que San Martín se terminó yendo del gobierno y todo lo demás, al fin y al cabo recién se va a terminar recibiendo el préstamo con el gobierno de Ribahuero, ya más adelante. Pero la clave en esta pregunta número 9 termina siendo, repito, la alternativa de el capital inglés o el Estado inglés es el que va a terminar prestando plata. ¿Ya? Repito, San Martín se va, ya San Martín se va tras establecer el primer Congreso peruano, y cuando se retira le dicen los peruanos, mira, denle el poder necesario al Congreso, porque si no van a terminar fracasando como país. ¿Cuánta razón tuvo? ¿No? En ese momento, por lo menos, ¿ya? Porque ahora el Congreso no sirve de mucho, ¿ya? Es bien mermelero, es bien tendencioso, es bien corrupto. Lamentablemente cambiaron al Congreso anterior y no han cambiado muchas cosas. Hay algunas cosas que se han mejorado, pero hay algunas cosas en las que mantienen los intereses de siempre, ¿no? Pero el primer Congreso Constituyente tenía como objetivo eso, ¿ya? Establecer una constitución. Por eso se llama Congreso Constituyente. En esa constitución se debía establecer qué tipo de gobierno se debía tener en el Perú, ¿ya? Pero además de eso, recuerda, ¿ya? Dice, la pregunta es directa, la pregunta es más verdadero y falso sobre el Congreso, ¿ya? Sobre el primer Congreso peruano. Entonces acá dice, vamos a ver, ¿qué nos menciona? Dice, el primer Congreso Constituyente, que fuera convocado por San Martín en 1821, finalmente se reunirá en 1822. Señala a continuación qué hechos guardan relación al ciclo de este Congreso previo a la llegada de Simón Bolívar y su sucesión al poder como dictador. La pregunta es, ¿qué pasa durante el periodo del primer Congreso, antes de la era de Bolívar? ¿Ya? ¿Es verdadero o falso? Dice, uno, se puso fin al deseo de San Martín por instaurar una monarquía constitucional. ¿Ya? ¿Eso es verdadero o falso? Dos, se discutió la subordinación del Poder Ejecutivo al Legislativo. Recuerden que el Poder Ejecutivo está encabezado por el presidente y el Poder Legislativo es el Congreso. ¿Ya? ¿Qué más? Tres, se organizaría una expedición contra los realistas que controlaban el sur del país. Y cuatro, instauró el federalismo en el Perú. ¿Ya? Entonces, vuelvo a repetir. Ese primer Congreso Constituyente tuvo como tarea establecer una constitución. ¿Ya? Una constitución. Ahora, en esa constitución se estableció que el sistema de gobierno que tendríamos sería la república. ¿Ya? Sería la república. Un gobierno sin rey. Eso, evidentemente, rechazando la idea de la monarquía constitucional que San Martín inicialmente había planteado. ¿Ya? No te olvides tú. ¿Ya? Lo otro a tomar muy en cuenta, ¿ya? Lo otro a tomar muy en cuenta en este proceso es que eh, cuando se establece la república, ¿ya? Cuando se establece la república, el poder del Estado se divide en tres poderes: poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder legislativo va a ser presidido el Congreso, va a ser presidido por Luna Pizarro. El poder judicial lo agarran los abogados, ya Luna Pizarro es sacerdote, la iglesia toma el control del Congreso. Y el poder ejecutivo va a tener un triunvirato, una junta gubernativa que tuvo como misión ya derrotar a los realistas en el sur, a través de la llamada primera campaña de puertos intermedios, que lamentablemente fracasó por su mala organización. Cuando se pierde en la primera campaña de puertos intermedios, recuerden que las fuerzas realistas atacan o avanzan precisamente hacia la zona de Arequipa, y luego se produce algo llamado como el motín de Balconcillo, pero recuerden, el motín de Balconcillo terminó siendo un golpe de Estado, un golpe de Estado. El general Santa Cruz con sus tropas terminó llegando al Congreso y amenazó: o me votan esa junta gubernativa y me ponen a Rivadavia como presidente, o los voto ustedes, Congreso. El Congreso amenazado puso a Rivadavia como primer presidente, y este convocó a la segunda campaña de puertos intermedios dirigida por Santa Cruz, que también fue un fracaso tremendo. ¿Ya?
Ante eso, las tropas realistas tomaron Lima, tomaron el Angelito, bloquearon el comercio, la gente comenzó a dudar de la independencia, todo un caos, ya todo un caos. Eso es lo que pasa en este periodo, hasta que luego se convoca a Bolívar para que se solucione el problema. Entonces, repito, en este periodo del primer Congreso Constituyente, ¿qué es verdadero y qué es falso? Dice, uno, se puso fin al deseo de San Martín por instaurar una monarquía constitucional, claro, porque en ese Congreso se instaura una constitución y en ella la república como sistema de gobierno. Entonces, chao monarquía constitucional. La uno ya fue, la uno no es correcta. Dice, dos, se discutió la subordinación del Poder Ejecutivo al Legislativo. Pero también era un tema de discusión. Si nos vamos a la Francia de la Ilustración, recuerden que Montesquieu planteaba ya, de que habían tres poderes en el Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, que cada uno de ellos cumplía una función específica y que había un equilibrio de poder. Uno no tiene más poder que el otro. Pero en la realidad ya hay una fuerte pelea entre el Congreso y el presidente, entre el legislativo y el ejecutivo. Entonces, el debate era cuál de los dos debe tener más poder. O sea, si el ejecutivo manda, el legislativo se subordina o se pone bajo su mando, o viceversa. Si el Congreso manda, el presidente tiene que ponerse bajo su mando. Entonces, eso fue un tema de debate. Y eso es verdad. La 2 termina siendo correcta. ¿Ya? La 3 me dice, se organizaría una expedición contra los realistas que controlaban el sur del país. ¿Ya? Entonces, dice, se organizaría una expedición contra los realistas. Claro, esa es la primera campaña de puertos intermedios, pero también es verdadero. Hasta ahí tenemos que la 1, la 2 y la 3 son verdad. Dice, se instauró el federalismo. ¿Cómo es eso del federalismo? Lo que pasa es que desde ahí se venía haciendo un debate, que es qué tipo de gobierno debería tener el Perú. Unos planteaban ya, una república federal, ¿ya? En donde cada departamento era más autónomo en cobrar sus impuestos y tomar sus decisiones. ¿Ya? Y otros eran los de la república unitaria que planteaban que los departamentos tenían que someterse a la decisión de la capital. Ese era el debate de la época. Recuerden que no se instauró ninguno de los dos sistemas, ni federalismo ni unitarismo, porque siempre hubo esta pelea sobre cuál era el mejor sistema para el Perú. Entonces, la mejor clave acá termina siendo la de dedo, ¿ya? Durante el Congreso se va a establecer la 1, 2 y 3 como medidas de este periodo, ¿ya? No te olvides esto. Ya, no te olvides esto. Entonces, la clave termina siendo la de dedo, ¿ya? Como espero que varios se hayan marcado. 10D, 10C, 10A, la clave es la D de dedo, no te confundas, ¿ya? Pregunta número 11, ¿ya? Pregunta número 11. Ya estamos en las dos últimas preguntas antes de tu temático, ¿ah? ¿Ya? Pero para eso todas las preguntas que estás poniendo al final terminan siendo preguntas de un tema verdadero, sí, para poder abarcar la mayor cantidad de puntos. Recuerden, cuando se produce esta derrota del Congreso y las tropas españolas llegando a Lima, el Perú se divide. Espero recuerdes esto. Recuerden que el presidente Rivagüero se va a Trujillo con un grupo de congresistas rechazando la vacancia en su contra y el Congreso de Lima nombra al Marqués de Torretal, ¿ya? Es gobernador de la Libertad, quien había apoyado la independencia y que ahora se le conoce como presidente del Perú. El problema es que se consideraba que esta división debilitaba al país y que era necesario un apoyo externo. Por eso se convoca, el Congreso de Lima le pide a Simón Bolívar que venga al Perú. ¿Ya? Cuando Bolívar viene al Perú, la pregunta es, respecto a la situación en la que se encontraba el Perú a la llegada de Simón Bolívar, señala lo correcto. ¿Cómo se encuentra el Perú? Para comenzar, dividido políticamente. ¿Ya? Hay dos presidentes y dos congresos. ¿Ya? Uno en Trujillo y otro en Lima. Rivagüero y Torretal respectivamente. Además de eso, Lima, la Real Felipe está tomado por parte de los realistas y se amenaza la independencia en Lima. ¿Ya? Entonces, cuando Simón Bolívar se le dice ven, además hay una crisis económica tremenda porque se ha roto el comercio con España y todo lo demás. Cuando Bolívar se le dice ven, Bolívar le dijo, mira, ante todo el caos que se viene sucediendo, yo no voy a tener tiempo para poder negociar y convencer a la gente que se ponga de mi lado. Entonces quiero que me den todo el poder. Deme a mí el cargo de dictador, no te olvides tú, durante un lapso de tiempo determinado para evitar los conflictos con los que se consideran presidentes en el país y terminar derrotando a los personalistas rápidamente. Así que José Faustino Sánchez Carrión aboga por esa propuesta
de Simón Bolívar en el Congreso y se va a terminar respaldando. ¿Ya? Bolívar entra con el cargo de dictador, restituye el tributo indígena, eh, plantea de que toda la población posible se meta a la lucha de independencia y al final se va a terminar ganando ya en la batalla de Junín y Ayacucho. Ya no te olvides esto. Pues respecto a la situación que se encontraba el Perú de Bolívar, dice, uno, inestabilidad política generada por las diferencias entre el Agüero, establecido en Trujillo y Torretale, que está presente en Lima. Por supuesto, el hecho de tener dos presidentes, dos congresos, ya terminaba debilitando y haciendo inestable el gobierno, lo cual tenía que ser resuelto dándole todo el poder a Bolívar. La 1 está bien. Dice, 2, ¿ya? Si la 1 está bien, entonces puede ser clave A y C, ¿ya? No puede ser la 4 porque dice solo 4 y tienes que contener a la 1 obligatoriamente. Entonces me dice, la independencia proclamada, pero, ya, o sea, en el Perú había una independencia proclamada, pero el virrey José de la Serna aún mantenía el control de Lima. No, la Serna no tiene el control de Lima. ¿Ya? Lo que hay en Lima es un líder militar que es Rodil, que tiene el control del Real Felipe. ¿Ya? Pero las fuerzas de la Serna están en el sur. Entonces la 2 es falsa. ¿Ya? La 2 es falso. La 3, el primer Congreso Constituyente estaba presidido por Francisco Javier de Luna Pizarro, integrado en su mayoría por militares y médicos. Bueno, la primera parte del dato es incorrecto. El presidente del Congreso es Luna Pizarro, arzobispo de Lima, jefe de la Iglesia Católica y además presidente del Congreso. Pero la mayoría de los congresistas son abogados y sacerdotes, ¿ya? No militares y médicos. Así que por lo tanto la 3 es falso. Y la 4 me dice, presencia de las fuerzas realistas establecidas principalmente en la región de la Sierra Sur. Así es, así es. Si bien un batallón tiene el control de Real Felipe y está en Lima, la mayor cantidad de fuerza la tiene la Serna y Cantera en el sur. ¿Ya? Y por eso ahí se va a producir las batallas, la de Junín y la de Ayacucho, sobre todo que es la que define la consolidación de la independencia peruana y americana. Entonces, la razón clave en esta pregunta termina siendo la C. La 1 es correcto por la división política y la 4 es correcto por la presencia de tropas realistas con mucha fuerza en el sur del país, ¿ya? Que Bolívar enfrentara. ¿Ya? Vamos con la última pregunta que también debe estar relacionada a lo mismo, ¿no? Dice, concluida la guerra de independencia, recuerda, batalla de Ayacucho en la batalla final y se firma, ya se firma el acta de independencia de Ayacucho, ¿ya? En el acta de Ayacucho, de la capitulación de Ayacucho, recuerden que España reconoce su derrota, España se retirará del territorio peruano, pero se respetarán las propiedades de los españoles en el Perú y de los peruanos en España. Además de eso, se respetará sus títulos, sus cargos militares y sus propiedades sobre tierras, siempre y cuando no se opongan al gobierno independiente. También se plantea de que los españoles que no quieran estar en el Perú regresan a España y el Perú les va a financiar su viaje de regreso. Y la parte más complicada es que tendremos que pagar una indemnización. No te olvides esto. Ahora, tras esto, recuerden que Bolívar va a terminar creando dos organizaciones. La primera se le conoce con el nombre del Congreso de Panamá o Congreso Anfictiónico. Bolívar, bajo el argumento de que nosotros habíamos hecho una revolución liberal, independiente contra España, y que la Santa Alianza Europea, absolutista, la rechazaba y que por lo tanto nos iba a atacar, planteó una reunión de todos los países americanos, de México hasta Chile, ya en Panamá. El problema estuvo que si bien hubo participación de todos los países, Bolívar quería tener el mando político, económico y militar, y además de eso entregarnos comercialmente a Inglaterra, cosa que fue rechazado por Argentina y Chile. Argentina, Chile y Centroamérica. Como no se pudo consolidar el Congreso de Panamá, Bolívar termina creando algo más chiquitito, y ese algo más chiquitito terminó siendo la Federación de los Andes, con la Gran Colombia, Perú y Bolivia, en donde Bolívar tenía el control ya como presidente vitalicio, con una constitución vitalicia que se amoldaba a sus intereses, pero precisamente eso terminó generando el rechazo de varios grupos locales en Colombia, Venezuela, con Nariño, Santander y acá en el Perú también con Luna Pizarro, que estaban en contra de ese poder concentrado en manos de él. Y el Perú se separa de la Federación de los Andes en 1827. Entonces dice, ya con eso te doy la respuesta. Hay 13 respuestas y podrían haber más mientras que llego al final. Dice, concluida la guerra de independencia, Simón Bolívar intentó establecer una política de integración hispanoamericana bajo su mando. Bolívar escribió, planteó el argumento de una posible invasión de fuerzas europeas antiliberales, ¿ya? La Santa Alianza. Esta organización fue bautizada como, ¿ya?
Puntos suspensivos. A esta no asistirán los representantes de las provincias unidas de La Plata, Argentina, y Chile, ¿ya? Como también Centroamérica. Estados que no mostraron interés en la asamblea porque consideraban que Bolívar buscaba demasiado poder. Así que la pregunta es cómo se llamó esta reunión. Y ustedes han tenido 14 respuestas y la respuesta es el Congreso de Panamá o el Congreso Anfictiónico de Panamá. La clave termina siendo la de bebecito. Ya, la de bebecito. ¿Ya? No te olvides tú. Ya, no te olvides tú. La clave es en la 12, la de bebecito. No la C de casa. En la C de la Federación de los Andes, repito. Fracasa la Federación de los Andes, donde se buscaba la unión de todos los países hispanohablantes de América, por eso hablamos de hispanoamericanos, ¿ya? Pero, no te olvides, ya no te olvides, Argentina, Chile y Centroamérica rechazan someterse a Bolívar y al comercio de los ingleses. Así que por eso mismo es que se rechaza el Congreso de Panamá y se crea algo más pequeño que la Federación de los Andes. Bolívar sí tenía poder, porque él era el presidente de la Gran Colombia, el dictador en el Perú, y su mano derecha militar Sucre es el presidente de Bolivia. Así que ahí se podía tener un mayor mando, pero que solamente duró un tiempo. ¿Ok? Así que en la 12 la clave es la D de besito, y con eso terminamos el repaso que nos correspondía hacer esta semana. Entonces, nos vamos a ir ahorita, muchachos, ya a tu aula virtual. Refresca, por favor, el aula virtual. Ya, refresca el aula virtual para poder entrar a tu temático. Yo lo había puesto para unos minutos más adelante, pero voy a cambiarla ahora. Son 1:33, entonces vamos a cambiarlo. Ya, vamos a cambiarlo para que comience 1:35. Tienes de 1:35 hasta 1:50 para poder ver el temático. Sé que lo vas a terminar haciendo bastante rápido. Así que por lo tanto, apenas sean 1:35 ya puedes terminar entrando tu temático para poder darlo. Ya faltan 20 segundos, pero no, 30 segundos. En 30 segundos ya puedes entrar a tu temático. O intenta entrar en este momento a ver si ya puedes hacerlo. Me confirman, apenas puedan entrar, confirmen que ya pueden hacerlo. Son 4 preguntas rápidas y por favor vengan revisando la siguiente semana. El examen es fácil en realidad, ya ustedes son chicos de selección, así que lo van a terminar respondiendo con facilidad. ¿Ya? Ya, a ver, ya es 1:35, a ver, entren, perfecto, ya me dice el coronel que se puede entrar, así que